¿Te has preguntado cómo es ser una persona de la diversidad sexual dentro del ámbito político? ¿Te has preguntado qué ocurre, cómo surgen estas políticas que ayudan a darle visibilidad a los derechos de la comunidad? No te lo pierdas porque hoy vamos a hablar de esto. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Estoy muy feliz porque el día de hoy está con nosotros un invitado que tengo muchísimas ganas de platicar, de conocer, de que nos cuente su historia, que nos cuente lo que hace y seguramente le van a aprender muchísimas cosas. Seguramente se van a quedar en shock con una que otro chismecillo por ahí, pero estoy muy feliz de recibir, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Johan Fernández, nuestro politique. ¡Yeah! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy bien, sientes? muy feliz de poder estar aquí contigo. Me siento muy halagada de que me hayas invitado y pues yo dije, vamos a ello. Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo funciona. Mira que ya antes ya nos estábamos, antes de que las cámaras se prendieran, ya nos estábamos poniendo al corriente de nuestras vidas un poquito, saber un poquito más, tener un poquito más de contexto de ti. Siento que vamos a tener una plática muy enriquecedora. Entonces te agradezco muchísimo primero que nada el tiempo que te estás tomando para estar aquí, de poder platicar con nosotros, de poder platicar pues con toda esta sinceridad y de tener este espacio que, como yo te dije cuando llegaste, para mí es muy importante que tengamos este tipo de pláticas fuera de que sea el mes del orgullo y etcétera. Para mí es muy importante que se generen este tipo de pláticas porque es muy importante dar visibilidad, así sea junio, julio, agosto, septiembre. Es muy importante porque este tipo de situaciones, este tipo de causas, este tipo de movilizaciones y incluso las cosas como la discriminación y todo, no cesa, no para, no perdona un mes, No, no perdón, se mes. trata de un solo tiempo, ¿no? Entonces para mí es muy importante y como yo te decía, es muy importante para mí que no solamente lo hablemos desde nuestras experiencias, desde solamente como, ay, a mí me pasó esto y a ti esto, bueno, sino como que pudiera traer a esta mesa o pudiera tener en este tiempo a personas que hacen algo, que mueven una comunidad, que son parte de la comunidad y que tienen una voz y que tienen un motivo y que generan conversaciones y que generan una visualización de algo que a lo mejor hay personas que aún no notan, porque sí, personas, aún hay gente que no lo nota. Y podamos creer, y es obviamente que sí, ha habido un cambio, ha habido un movimiento, se han generado otro tipo de conversaciones, de pronto lo hablamos desde otro tipo de ángulos, a lo mejor sí en las escuelas hay un cambio y etcétera, pero no quiere decir que la discriminación, el abuso, el bullying no siga sucediendo, porque pasa. Y pasa en todos lados. Y no pasa solamente cuando eres niño. Y no pasa solamente cuando eres adolescente. Sigue sucediendo aún tengas 40 y tantos años y el descubrirte y el conocerte y el experimentar tu sexualidad ocurre de aquí a que terminemos de existir en este plano, ¿no? Sí, justo. Entonces, pues yo te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, pero me gustaría que empezáramos esta plática. Yo ya hablé muchísimo, ahora te toca a ti. Me gustaría que empezáramos esta plática hablando un poco sobre ti, que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Quién es Johan? ¿Qué hace aquí? Porque es importante escucharlo. Claro, mira, pues mi nombre es Johan Fernández. Pues soy el resultado de un amorío de mi mamá que se llama Fabiola, mi papá que se llama Manuel, que se conocieron en un baile sonidero en Iztapalapa. Entonces, pues ahí en los bailes, en la música, se conocen y pues ahí me conciben, ¿no? Entonces yo nací, pues literalmente entre dos sillas acomodadas como mesa, una chamarra como almohada y otra chamarra como cobertor, ¿no? Ahí en medio del bafle a todo volumen y mis papás allá bailando.
Soy el mayor de dos hermanos más, de Alexis y de Ian, y pues soy una persona que viene de un lugar un tanto caótico, muy bonito, muy folclórico, que se llama Iztapalapa. Yo soy una persona que viene desde allá, soy pues una persona que desde chiquita, pues como tú lo mencionas, sufrí muchísima discriminación. No sé si más o menos que otras personas, pero vivir esa discriminación me ha llevado a poder ser la persona que hoy en día soy, ¿no? Entonces, pues me gusta presentarme iniciando por mi familia, porque ahora sí que gracias a este núcleo familiar es que yo he logrado poder desarrollarme y desenvolverme de una manera más bonita, más satisfactoria y que me ha permitido tener esos cimientos para poder incidir allá afuera, ¿no? Entonces, soy una persona muy privilegiada porque cuento con el apoyo de mi familia y pues ahora sí que son lo más valioso pues para mí, ¿no? Pues ¿quién soy yo? Hoy en día soy estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología. Es un sistema de estudio que combina el derecho y todo este pensamiento criminológico. Decidí empezar a aplicar estos conocimientos al derecho constitucional, a la política. Me gusta pues mucho los temas sociales. Siempre he sido una persona que habla mucho. Soy una persona muy platicadora, entonces pues el derecho se me dio muy bien, la política pues aún más. Entonces pues soy una persona de la diversidad sexual y dije, ¿cómo combino este talento que tengo para hablar mucho y quién soy? Y pues esta sinergia da como resultado pues empezar a realizar activismo, poder empezar a realizar una defensa por personas que como yo están viviendo una discriminación, sufriendo una discriminación allá afuera, en sus casas o hasta incluso internamente, ¿no? Entonces, pues soy una persona, soy política, soy activista, soy emprendedor, soy ama de casa, estudiante y pues de todo un poco Un estuche de soy monerías. todólogo, cuatro terreno, como dicen, mujer va norte, cuatro por cuatro, ¿no? Entonces, pues soy eso, me gusta pues decir que soy una persona de la diversidad sexual orgullosamente de Iztapalapa, porque pues justo es todo lo que engloba, que yo creo que vamos a platicarlo más, pero pues es eso, ¿no? Soy una persona, una jotilla, soy una persona no binaria de los altos mundos de Iztapalapa. Y mira que o sea, tú lo dices y lo pones en contexto y justo como estábamos hablando hace ratito también, lo que es o lo que implica ya decir Iztapalapa, ¿no? Para las personas que viven en México o en la Ciudad de México, como que ya tienen una idea, Ya. ¿no? De qué vas a encontrar, quién es la gente y como tener este concepto de lo que es Iztapalapa cuando pues como justo también dijiste ahorita, ¿no? Es todo un folclore de una diversidad como en cualquier lugar, ¿no? Pero que lo tienes catalogado como un lugar peligroso, Sí. un lugar ajeno de pronto, o sea, como de que incluso, ya sabes, como de caricatura de que no te acerques a la sombra, A ¿no? la Está muy zona roja, lejos sí. de lo que toca la luz. Entonces, me gustaría un poquito hablar justo de tu juventud, de ti como una persona de la diversidad en un lugar en el que está estigmatizado de esa manera, ¿no? Claro, mira, hablar de Iztapalapa es hablar de muchos puntos sociales, ¿no? De entrada, un punto social, un punto económico, un punto cultural, un punto educativo, ¿no? O sea, decir Iztapalapa engloba un sinfín de cosas, más allá de las que de inmediato se nos vienen al chip en la cabeza cuando decimos que somos Iztapalapa. Como persona de la diversidad sexual en Iztapalapa, se vive más complicado y se siente más fuerte la discriminación, porque no solamente es la discriminación que se tiene por tu orientación sexual, ¿no? Sino además por dónde vienes. Esto cuando te presentas afuera. Pero vivir en Iztapalapa con personas tan caóticas como yo también soy, cuando la preparación es tan distinta, la discriminación es sumamente diferente. A veces la discriminación tiende a ser más fuerte en una escuela pública, una primaria en Iztapalapa. No es la misma discriminación que va a vivir, por ejemplo, una persona pues en la Roma o en la Miguel Hidalgo, ¿no? Que son zonas en donde pues la opulencia se ve por todos lados. En Iztapalapa te estás dando cuenta que es una primaria o un centro educativo en donde pues todos venimos
de un papá taxista, de una mamá que hace trabajo doméstico, con un papá o una mamá que son, no sé, comerciantes, tianguistas. Entonces, estas labores a veces tienden a tener connotaciones limitantes que suena un tanto, ahora sí que, pues alarmante, pero respecto al respeto entre personas. Allí en Iztapalapa hemos normalizado de repente mucho la violencia en muchas formas. Desde el cómo hablamos, desde el cómo interactuamos, desde los chistes, desde la forma en la que nos expresamos. A mí no me bajaban pues de jotillo, del putito, pues ahora sí que las de cajón, ¿no? Mariposón, el jotorrón, o sea, era de que yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, pues no tenía tantos amigos hombres. Se hacían los grupos, ¿no? De que las niñas con los niños, ¿no? Yo siempre era el niño que andaba ahí pegado a otras dos niñas porque los niños no me querían ahí porque era diferente. Yo aún no sabía que era diferente, pero ahora sí que ellos ya me excluían por algo, por una diferencia, porque yo nunca fui como ellos. Sin embargo, en esa exclusión, pues sí, era mucha la discriminación que al momento de hacer la comparación y toda esta historia con más amigues de otros lados, me doy cuenta que aquí se veía más fuerte, porque aquí eran más tremendos. O sea, en Iztapalapa son más tremendos, más directos, más rudos en cierta parte, me explico. Entonces, pues la realidad es que la persona de la diversidad sexual en Iztapalapa lo vive más complicado, más fuerte, por tantos puntos que al momento de conjugarlos te das cuenta de decir, no manches, hace falta un montón de trabajo, no solo de diversidad sexual, de educación, de respeto, de tantas cosas en Iztapalapa para poder avanzar de una forma más efectiva. Que claro, todos estos puntos los hablamos y sé que suenan feo, a catástrofe, pero en estos puntos coloquiales, caóticos, folclóricos, también hay cosas sumamente bonitas. Porque a pesar de que Iztapalapa es la alcaldía más insegura, yo te podría decir que las familias en Iztapalapa son más unidas que en otras alcaldías. O sea, en Iztapalapa es muy normal poder ver que la abuelita se inmiscuye con los niños, es muy normal ver a personas jugando en las calles, es más la unión porque ahora sí que el no tener los suficientes recursos económicos para ocuparlos en cosas materiales te hace decir, pues vamos a ocuparlos entre nosotros mismos. No tengo dinero, pero tengo tiempo. No tengo dinero, pero tengo amor. Entonces, dentro de este espacio, pues a lo mejor sí seremos bien desmadrosos, seremos bien, pero la realidad es que dentro de todo este caos, también hay cosas muy bonitas por las cuales yo pues amo a mi alcaldía Iztapalapa y de mis raíces, ¿no? Que pues a lo mejor yo no tuve ese privilegio no sé, de ir a, ¿cómo se llama a Disneylandia, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy en día, por ejemplo, pues puedo ir a un parque o así con mis papás o con mis papás. Siempre fue todo más chiquito, pero ¿qué crees que eso fue más cercano? Y a pesar de que existe mucha discriminación, también hay mucha aceptación. Es un péndulo muy interesante, porque por un lado la discriminación está a tope, pero la aceptación también. Y algo que, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho es los bailes sonideros. Yo así inicio presentándome que vengo de un baile sonidero, porque en este espacio de cultura, de baile, de entretenimiento, he encontrado un punto de sinergia y de convergencia para la población de Iztapalapa con la población de la diversidad sexual. Los bailes sonideros son este espacio en donde hay una persona que está en la cabina, van dando saludos mientras pone, pues, no sé, salsa, rock, cumbia, mayormente música tropical, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que ya entran los clubs de baile, ¿no? Y es bien normal que en los clubs de baile haya personas de la diversidad sexual. Entonces, en estos bailes, pues ya mandamos saludos de que, ay, pues un saludo para toda la diversidad, ¿no? Para las chicas trans que están allá, para la chica que está allá, para el chico que está allá, ¿no? Entonces, pero de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pues justo hay mucho caos, hay mucho tema caótico en Iztapalapa. Sin embargo, así como también es de caos, también es de bonito y de unión. Entonces, creo que es ese balance que definitivamente se tiene que erradicar lo malo,
pero que eso no es como que yo diga Iztapalapa y vivo en un caos, no, o sea, es de decir, ¿sabes qué? Pues tengo muchos puntos malos, pero también tengo muchos puntos buenos, diferentes a los de otros lados, pero buenos a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues yo la realidad es que sí me siento muy feliz de dónde vengo, es una bandera que yo he decidido tomar, empoderarme, de la que he decidido empoderarme, y pues sí se vive mucho, o sea, es muy complicado ser de la diversidad sexual allá, claro, pero siempre es encontrar las cosas buenas, ¿no? Y encontrar de qué forma uno puede sobrevivir, ¿no? Pero tampoco es como que sea un mundo horrible. Ahora sí que uno se hace su propio panorama, ¿no? Porque la realidad es que a mí, pues yo era, en ese entonces, pues yo todavía no sabía qué funcionaba en mí, ¿no? Cuando yo era más pequeña. Yo decía, pues soy una persona a la que le gustan otros hombres, pero lo tengo que ocultar. Vengo de una familia que es comerciante, como muchas en Iztapalapa. ¿Por qué sentías que lo tenías que ocultar? Pues porque ahora sí que toda esta cultura que hay allá, pues tiende a ser más machista, tiende a ser más cerrada, ¿no? Entonces, pues al yo demostrar una diferencia, sabía que eso iba a traer una plática incómoda, a lo mejor con mis papás, ¿no? Y además de que, pues, es muy duro decirlo, pero las personas, los papás, el círculo cercano, la familia, tienden a ser el primer agresor de una persona de la diversidad sexual. A lo mejor no agresor en tanto físico, también puede ser con palabras, ¿no? Entonces, pues yo de distintos familiares recibía comentarios. Por ejemplo, el primero que recuerdo mucho que me decían algunos familiares era de que a los putos los quemamos. Y yo así de, ay, yo soy puto, pero no quiero que me quemen, ¿no? Entonces, ese miedo de decir, pues yo no quiero que me quemen, a lo mejor yo sabía que no lo iban a hacer, pero sabía que era su forma figurativa de decir, no, pues vamos a pegarles o les hacemos algo malo. Entonces yo tenía esa necesidad de ocultarlo, sin embargo, pues lo que es y todo sale y todo brilla, ¿no? Y ahora me gusta decir que todo brilla, pero todo sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis papás en un puesto de tianguis, pues a mí me ponían ahí a atender y yo era pues la coqueta del tianguis, ¿no? Que todos sabían, pero nada más mi familia, ¿no? Entonces, pues ahí fue muy chistoso, así como hay cosas negativas, también hay cosas chistosas, ¿no? De cómo se vive una trayectoria de vida en Iztapalapa, porque pues sí me discriminaban, pero también, por ejemplo, una de las cosas chistosas que a mí me dan mucha risa contar es que de repente a este niña en Iztapalapa, en el tianguis, de repente pues se contorsionaba un poquito de más, ¿no? Como que movió un poquito más la cadera o el andar y ya me chiflaban para molestarme. Pero yo ya lo decía, no, pues yo en mi mente no sabía que era para molestarme. Yo decía, pues me chiflan por bonita. Y pues yo más me movía, ¿no? Entonces, pues hacía un juego que a lo mejor ahorita no es un juego tan sano, pero ese tipo de cosas tan chistosas, pues surgen allá en Iztapalapa, ¿no? Es como estas imágenes que decía, ¿no? ¿Cuándo vas a ver este tipo de situaciones, por ejemplo, no sé, en Europa? Cuando cosas tan chistosas, tan chistorronas que dices, pues, desde hasta igual justo las palabras, ¿no? La jerga, que incluso tengo modismos que mucha gente diría que son ñeros, pero pues son así mi forma Son de parte ser, de claro, ti. sí. Claro. Oye, y justo qué importante algo que acabas de decir sobre la familia, ¿no? En otro capítulo justo lo habíamos platicado y creo que conforme voy platicando con más personas de la comunidad me voy dando cuenta el rol tan importante que juega la familia a la hora de descubrirnos, de descubrir quiénes somos, empezar a entendernos y el cobijo de una familia puede cambiar Todo, sí. una narrativa completa, ¿no? Me gustaría incluso poder saber de tu parte cómo fue esa Claro. parte, o sea, ese proceso. Pues mira, o sea, en tema de la familia, yo tenía un pensamiento desde muy chiquite. O sea, yo sabía que tal vez era una posibilidad más grande. Era la posibilidad más grande que tal vez en mi casa no me iban a aceptar por ser de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de decir, tal vez no me van a aceptar por ser de la diversidad sexual, yo tenía en mi mente, yo me creé una historia de decir, ¿sabes qué? Pues ahora tengo que ver la forma
de cómo no hacerles ver esto a mis papás. Yo incluso pensé, pues ahora sí que me va a tocar vivir hasta que mis papás mueran. Después, hasta que mi mamá fallezca, hasta que mi papá fallezca, yo voy a poder empezar a vivir. Yo ese pensamiento lo tenía de chiquita, ¿no? Para no darles este mal sabor de boca de tener un hijo de la diversidad sexual, ¿no? Conforme fue pasando, fui cambiando ese pensamiento. Ya no era de que, ay, pues me voy a esperar a que mueran. No era de que ahora, bueno, pues ya tengo 18. Ahora yo puedo tomar la independencia de mi vida y pues sé que va a ser incómodo, pero pues si no me aceptan, pues yo sé que me van a correr de la casa. Entonces yo tenía este pensamiento de decir, ¿sabes qué? Tengo que echarle ganas porque tengo que ver ahora cómo pues logro salirme de mi casa cuando mis papás me corran, ¿no? Este Claro. pensamiento yo me lo creé. Yo me lo creé solito, yo empecé a decir, pues, por muchas cosas, ¿no? Te digo, uno cree y se sabe, de hecho, que las personas, las familias son el primer agresor de las personas de la diversidad sexual. Entonces yo decía, pues ahora, ¿cómo le voy a hacer? Una persona de la diversidad sexual cuando va en la primaria está pensando en jugar, está pensando en hacer amigues, está pensando en aprender las vocales, las letras, las tablas de multiplicar, los quebrados, pero cuando se es una infancia de la diversidad sexual se está pensando en que no se te note lo diferente, con tus amigos y con tus papás para que no te chinguen, ¿no? Va pasando el tiempo, en la prepa, por ejemplo, ya empiezas a ver que ya a tu amiga ya la fueron a recoger su novio, ¿no? Con el ramo de rosas, ¿no? Y tú tenías que escoger, yo me tenía que esconder, ¿no? De que no me cacharan al novio o al susodicho, ¿no? Que tal vez quisiera irme a dar una sorpresa. Entonces ya cuando voy en la universidad, pues ya en vez de estar pensando en aplicarme en la escuela o de estar preparándome profesionalmente, estaba pensando en cómo salirme de la casa para no darle este mal sabor de boca a mis papás. Sin embargo, pues me doy a la sorpresa de que le digo a mi mamá, me acuerdo, fue la primera que le dije, que yo era diferente. Yo no le dije que era gay. Yo le dije, mamá, es que pues hay algo diferente en mí, hay algo que, porque te voy a platicar, a mí mi mamá se acercó conmigo muy triste a decirme, es que pues todas las mamás andan con sus hijos en las fiestas, en los eventos, y pues tú nunca estás. Yo nunca estaba, hubo un periodo en el que pues me desaparecía de mis papás para irme a encerrar con mi pareja. Porque pues yo ya estaba viviendo con él, yo ya estaba, pero pues obviamente no le podía decir a mi mamá. Siempre le decía que estaba con un amigo, con una amiga, de que, ay, ya me voy a ir a Cuernavaca según 3 días. Ya después eran 4, eran 5 y así fue pasando, ¿no? Y mi mamá dice, pues, ¿dónde estás? ¿Nunca estás? ¿No? O sea, a pesar de que según yo le decía que estaba con tal, me dice, ¿sabes qué? Pues es que nunca estás, me lo dijo llorando, me acuerdo. Y pues el ver a mi mamá llorando porque no le doy tiempo, me hace pensar, decir, pues es que creo que es el momento de explicarle por qué no estoy. Y ahí le digo, no, pues es que ya tengo novio, le digo, soy diferente, le digo, tengo un novio y le empecé a explicar todo, ¿no? Y pues mi mamá me dijo, es que yo ya siempre lo supe, o sea, siempre supe que eras diferente, siempre me di cuenta de todo y es que la realidad es que pues las mamás y los papás saben siempre antes hasta que incluso de uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues a mí me gusta decir que soy una persona muy privilegiada en ese aspecto, porque el contar con el apoyo de mi mamá y de mi papá me hacen saber que tengo la certeza y la seguridad de poder ir ahora contra todo el mundo, ¿no? O sea, hoy en día con las redes sociales, pues uno sube unas cosas a las redes, a TikTok, a Insta, a Facebook, y te llega el mar de hate, ¿no? Sin embargo, pues a mí la verdad es que todo eso se me resbala porque las personas más importantes en mi vida ya tengo su aceptación, ya tengo su apoyo, ya tengo su cariño. Y pues mientras ellos estén, Claro. ya puedo contra todo, me explico. Entonces este núcleo familiar tan fuerte, tan unido que tengo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, me hacen tener esa fortaleza de poder salir al mundo, presentarme tal cual soy. Luego me dicen, ay, qué vergüenza le das a tu mamá. Literalmente me he puesto incluso ropa de mi mamá, me explico. Así supieran que incluso cuando digo, ay, es que ya no tengo una blusa, me dice, ay, ponte esta. Me explico entonces, pues el contar con el apoyo de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos, porque también el apoyo de mi papá y de mis hermanos es bien, bien valioso. Este, solo que mi mamá es mi mejor amiga. Me explico. Entonces, contar con esto me hace decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo contra todo, me va ni me viene lo que la demás gente diga. Eso me ha empoderado muchísimo más y sé que es un privilegio con el que cuento que muchas personas no. Ahora sí que hay gente que hoy en día está batallando, escondiéndose
No, o sea, mi mamá en redes sociales es la primera que le da me gusta, es la primera que comparte y la primera que comenta una banderita gay, ¿no? Entonces, pues justo es un privilegio que yo tengo y que ha sido pilar importante para poder desarrollarme, pero además también en una edad tan joven, ¿no? Que tengo, hace unos 15 días cumplí 22, entonces pues justo es algo que me ha dado demasiada fortaleza. Me encanta esto porque creo que sí es muy importante entender que, ay, o sea, los hechos, las palabras importan demasiado, ¿no? Y que el hecho, justo como decíamos, de sentirte cobijado puede hacer una transformación en la vida de cualquier persona y que cuando las personas más cercanas a ti te quieren, te aceptan, te quieren escuchar, te quieren entender, porque obvio, creo que a la mayoría de las personas de la comunidad nos pasa que la primera reacción puede llegar a ser un poco rara, ¿no? Con el paso del tiempo, pues sabes que son tu familia, ¿no? Y, y justo como dices tú, o sea, es un privilegio, neta, poder contar con esa familia que te va a amar incondicionalmente. Porque lamentablemente sí existe el otro lado de la moneda, ¿no? Donde no sucede así. Y justo como tú decías de este pensamiento que tenías, que a los 18 te iban a correr, es tan, es tan real, porque hay gente que de plano sí le sucede y hay gente que se ve desamparada ante el mundo y que justo de ahí viene como todo este miedo y esta incertidumbre y este pesar del rechazo, porque la gente que se supone que te quiere, que te tiene que querer más, es la primera en abandonarte, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante recalcarlo, que todo lo que es tu primer núcleo, donde naces, donde te vas conociendo, donde te desarrollas, es importante que te pueda entender o pueda tener este proceso de entendimiento de primera mano, digamos, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti ahora, justo de aquí, cómo parte tu necesidad o tus ganas de moverte hacia el activismo, ¿no? O sea, cómo nace en ti esta espinita, digamos, de decir, bueno, esta es mi realidad y ahora cómo la transformo hacia otra cosa, ¿no? A darle voz a otras personas que pueden estar enfrentando un problema o que creen que no han encontrado su voz. Mira, yo creo que las personas de la diversidad sexual tenemos un superpoder y este poder justo es el de la resiliencia. El conjunto de cosas buenas y de cosas malas que tenemos por naturaleza como personas diversas nos hacen ser más fuertes, nos hacen poder afrontar hechos complicados de una manera más, de una manera diferente, ¿no? De una manera, que permite poder ser un recurso autosustentable para poder volvernos más fuertes. Yo como muchas personas, pues viví discriminación desde chiquito, ¿no? Desde la primaria, sufrí discriminación en la secundaria. Me gusta dividirlo como por épocas académicas, ¿no? Al momento de que yo llego a la universidad, pues ya llego con esa trayectoria de discriminación que viví desde chiquito, ¿no? Desde que aprendí a escribir, desde que aprendí a multiplicar, desde que me enseñaron la tabla periódica, desde que me enseñaron... Yo ya traía esta discriminación y la viví de una forma negativa, en donde me afectó completamente, en donde me traumó, en donde me sentí humillade. Pero conforme fue pasando el tiempo, este superpoder fue creciendo en mí, así como en otras personas de la diversidad sexual va creciendo y uno se va empoderando, ¿no? Cuando llego a la universidad, este patrón de la discriminación pues no fue la excepción. Hubo personas que intentaron empezar a hacerme a un lado con los chistes, ¿no? O sea, yo escuchaba los murmullos de que, ay, el jotillo, ¿no? O el putito me decían, me acuerdo. Y yo decía, pues, ya no me voy a dejar.
ya venía más empoderada, ya venía más perra. Yo dije, ¿cómo logro poder hacer esta incidencia, pero con todo este conjunto de cosas que ya traigo cargando en mí de valor de este superpoder, ¿no? Entonces, pues yo ya me senté y me callé y lloré durante mucho tiempo. Ya en la universidad ya no iba a ser así. Entonces yo dije, vengo más perra, les pongo un alto a estos compañeros homofóbicos y vi esta área, este momento de discriminación como un área de oportunidad para incidir, para educarlos, para ponerlos en su lugar de una forma más, de una forma correcta, ¿no? No me gusta decir del todo correcto porque todas las formas son correctas, pero a lo mejor de una forma que con la que yo me sintiera cómodo. Yo no soy una persona de golpes, ni soy una persona agresiva, pero sí soy una persona de mucho diálogo, ¿no? Entonces yo dije, ¿de qué forma resuelvo este problema que está ahí latiendo de personas homofóbicas contra mí? Pues hablando, ¿no? O sea, estudio derecho, entonces soy una persona demasiado metodológica, entonces dije, pues vamos a llegar a una conciliación, ¿no? ¿Por qué te molesto? ¿Qué te molesta de mí? Me explicó, yo todavía llegué a un debate, yo todavía era muy pacífico, ¿no? Evidentemente no se dieron rápido y conforme fue pasando el tiempo yo tuve que empezar a escalar, ¿no? Las formas en las que los ponía en su lugar, pero siempre pues con las palabras, ¿no? Con los trámites en la escuela. Entonces yo empecé a hacer activismo porque yo sufrí discriminación en la escuela, pero yo lo empecé a resolver de una forma diferente. Entonces yo al momento de poder crear un espacio al menos seguro, al menos no conflictivo en la escuela, pues digo, quiero llevarlo a otros lados, ¿no? Comienzo a ver que conforme va avanzando la licenciatura, comienzo a tener herramientas que me van a permitir profesionalizar mi activismo. De no aventarme como gorda en tobogán, ¿no? Sino como de decir, voy a ocupar las herramientas jurídicas, técnicas y metodológicas para poder crear una incidencia real. Ahora sí que en la política se habla mucho, se da mucho discurso. Hoy en día se hace mucho contenido, ¿no? Pero ¿qué incidencia real y efectiva aplicada a derecho, sujeta a derecho tenemos, ¿no? Entonces yo dije, quiero llevarlo allá afuera, pero me empecé a encontrar con una discriminación adicionada, ¿no? Que es el de que pues aún no has acabado la licenciatura. ¿Cómo puedo tomar en serio una persona que apenas va a la mitad de la licenciatura, ¿no? ¿Cómo puedo tomar en serio, cómo puede incidir una persona que apenas está estudiando? Este pensamiento lo tienen personas adultas, de ponernos el pie solamente porque no tenemos la edad que para ellos es la que en automático ya tienes toda la lista de conocimiento y de cosas, ¿no? Entonces pues yo dije, pues no, o sea, no me voy a esperar a que tú me des Tu visto bueno. tu visto bueno, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sin estudios está en cargos? Hoy en día, por ejemplo, para ser diputado no se necesita tener una licenciatura. Para el presidente el único requisito que le piden es la licenciatura. Entonces, date cuenta, o sea, tú dices que mientras más adulto eres, más preparación tienes que tener, pero la preparación contundente para la creación de políticas públicas es además de la empírica, la académica, me explico, o sea, no puedes organizar personas si no tienes el conocimiento organizacional y ese lo vas adquiriendo, ¿no? Lo vas puliendo, pero si no nos dan la oportunidad, pues cómo lo vamos a ejercer, ¿no? Entonces, pues yo soy bien, una frase que a mí me gusta mucho es de que las causas sociales las trabaja quien las vive. Entonces, a mí nadie me va a venir a enseñar qué es ser una persona de la diversidad sexual de Iztapalapa, ¿no? Claro. O sea, nadie me va a venir a decir qué es hacer 2 horas de transporte de un lugar a otro o la discriminación que viví, me explicó. Entonces dije, pues voy a abanderar esto, aplicar los conocimientos técnicos que adquirí en la licenciatura y pues de esa forma empezar. Y me uní a colectivas jóvenes, a unas de todas las edades, pero siempre enfocado a lo político, porque pues yo era el conocimiento de derecho que yo traía, ¿no? Empecé a hacer ahí las cosas, empecé a unirme y me empecé a empoderar. O sea, yo cuando empecé a hacer las cosas en la escuela de ponerle el alto a mis compañeros, no sabía que eso era hacer activismo. Yo solo sabía que tenía que ponerlos en su lugar y que no me tenía que dejar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo profesionalizándome, fui poniéndole etiquetas, nombres a lo que yo estaba haciendo, ¿no? De decir, ay, esto es esto, esto es esto. Empecé a ver que lo personal es político.
y empecé a ver que todo requiere esta organización para poder incidir de una forma pues real y efectiva, ¿no? Y que hoy en día, pues como te dije, tengo 22. Yo inicio esto a los 17, 18. Entonces, pues justo empecé sabiendo nada, ¿no? Y hoy en día, pues ya soy una persona sumamente, yo me siento muy empoderada, ¿no? Este empoderamiento es interno mío. No sé si lo proyecto, pero al menos yo, en mi mente, soy una loba. O sea, yo soy bien perrilla y yo soy mi mayor fan. Es algo egocéntrico, No, está pero al padrísimo. tener, yo soy la primera persona que se echa porras, ¿no? Entonces, al ver eso, digo, pues vamos a inspirar a otras personas jóvenes a que tengan este mismo pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, pues a partir de ello se empiezan a crear esta red de apoyo juvenil, esta red de apoyo de la diversidad sexual. Y al inicio yo decía, pues soy activista, ¿no? Soy una persona activista que defiende los derechos de estudiantes como yo, de gente que viene como yo. Pero después me comienza a entrar la espinita de decir, pues tal vez puedo ser un representante popular. Tal vez puedo ser diputada. Tal vez puedo aspirar a una senaduría. ¿Cómo logro llegar a esos espacios? Claro. Y hoy en día, pues justo ese es mi camino, ¿no? De poder llegar a un espacio de representación para cumplir con uno de los principios básicos de la Constitución y de la legislación, ¿no? Que es el de la representatividad. ¿Cómo va a existir un parlamento, un congreso, una creación de leyes si no hay una persona que esté velando por los derechos de la diversidad sexual de las personas jóvenes? Ahí es donde digo yo, pues yo quiero representar a esa población juvenil que viene de Iztapalapa, que no tiene una voz en el Congreso y que hoy en día puede hacerlo. Hoy en día he dedicado mi juventud a la preparación académica, he dedicado mi juventud al trabajo en calle, en creación de políticas, en creación de proyectos. Y es ahí ahora donde voy. Algo que no se creía antes, ¿no? O sea, antes era de que, ¿cómo va a haber un diputado? Y menos tan chavito, ¿no? Claro. Tan chavito. Entonces hoy en día es algo a lo que podemos aspirar. Es algo que si le macheteamos podemos hacer. Y es ahora hacia dónde va, ¿no? Todo inicia de una discriminación, de un trabajo en conjunto que culmine en un empoderamiento para poder alzar la voz por una población a la que pues yo pertenezco. Y me encanta lo que dices porque justo es muy importante, primero que nada, creer que tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, es importante pensar siempre que si no hay alguien a quien le debo un camino, si no hay alguien a quien yo puedo seguir, si no hay alguien que yo pueda considerar como un modelo para romper esa barrera, puedo ser yo Exacto. quien haga ese Y camino justo para como, otros, o sea, ¿no? personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, ¿qué referentes tenemos? Claro. O sea, desde muchas cosas, ¿no? O sea, como personas de la diversidad sexual de esta generación, estamos construyendo los modelos, los referentes para las que vienen. Desgraciadamente a nosotros pues ya no nos tocó verlo del todo, no sabemos cómo es una relación, ya de viejitos, de viejitas, de viejites, como personas de la diversidad sexual, estamos a prueba y error, estamos construyendo este perfil, ¿no? De las relaciones. Ya sabemos cómo son los héteros, ¿no? Pero las personas de la diversidad sexual no. Eso es en relaciones, por ejemplo. Ujú. En representantes políticos, ¿cómo es? Hoy en día, pues es un gran paso saber que hoy en día tenemos 2 diputaciones federales en el Congreso, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Tenemos a la diputada Salma Luébano y a la diputada María Clemente. La diputada Salma Luébano que está en una constante lucha por los derechos, pero que también ahí es un tema sumamente importante el del analizar, porque como el primer punto que te tocaba, quiero ser un representante joven de la diversidad sexual que alce la voz por los derechos de mi población. Ese es el primer paso. El segundo es llegar. Y ahora que llegas, ¿cuáles son los retos? Los retos que podemos ver hoy en día con las diputaciones trans en el Congreso es ver que la discriminación también está dentro del Congreso. Claro. De que aunque uno proponga cosas, si las demás personas parlamentarias no aprueban
no consensan, no aceptan este cabildeo, nada va a avanzar. Son 2 personas de la diversidad sexual contra 498. Hay de las 498 que pues apoyan temas de la diversidad sexual, pero ahí también es bien importante ver la necesidad de más representaciones de la diversidad sexual y de grupos que han sido vulnerados para la garantía de derechos y de políticas públicas que sean directas a este sector que queremos representar, ¿no? Entonces, pues justo yo digo, pues, ¿qué representante político tengo? Hoy en día diría la diputada Salma Luevan. Yo es a lo que aspiro ser, es a lo que aspiro trabajar. Pero yo también quiero ser ese representante de las personas que vienen, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo en redes sociales soy una persona que se muestra de muchas formas. Tengo mi faceta masculina, tengo mi faceta femenina, tengo mi faceta jotilla loca y me gusta mostrar todas estas facetas que tengo. Principalmente me gusta mostrar la que es más femenina porque me gusta decirle a la gente que así como soy jota, loca y brincona, puedo también ejercer el trabajo académico, el trabajo formal y puedo ser representante, ¿no? O sea, que no por no traer saco y corbata soy menos, ¿no? O sea, que no por traer el saco más planchado, mi licenciatura se echa a la basura, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Así como soy jota y todo, puedo ocupar estos espacios. Porque, por ejemplo, en otros trabajos pues ya está ganado un tanto el campo. Pero en la política se tiene este perfil de político, hombre, al que enaltecemos, al que casi casi que mucha gente le reza, al Mesías, ¿me explico? Claro. Generalmente hombre. Y decir, ¿sabes qué? Pues yo también puedo, ¿no? Puedo venir maquillado, puedo venir en vestido, puedo venir en zapatillas y a mí se me da la regalada gana. Porque mi perfil, lo que yo proyecto, mi expresión de género, no afecta ni para bien ni para mal mi trabajo académico, ¿no? Entonces yo busco ser esa persona representante que pueda decirle a las personas de las nuevas generaciones, pues que no importa cómo te expreses, cómo seas, desde hasta la forma de hablar, ¿no? Uh-huh. Yo cuando iba en la secundaria me acuerdo que a mí lo que me regañaban todos los días era porque me pintaba el cabello o porque traía el copete un poquito más largo, ¿no? Hoy en día, pues me gustaría decirle a esos maestros que me negaron el acceso a la escuela, que me discriminaban, que no me dejaban hacer examen, que pues vean lo que estamos haciendo, ¿no? Y que el cabello rojo, rosa o verde de lo que traía, pues no afectó completamente nada, ¿no? Que no se estudia con el pelo, no se estudia con la ropa, no se estudia. Y pues justo es esta creación de nuevos referentes y ser ese referente, ese representante que te hubiera gustado ver, pues cuando tú eras niña, ¿no? Es decir, esa persona me hubiera gustado ser, me hubiera gustado ver y me hubiera empoderado a poder tener el camino más, no directo, pero sí saber a dónde quiero ir, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues si él pudo, si ella pudo, si ella pudo, pues yo también, ¿no? Y pues hasta más fácil porque ella ya me dejó un camino trazado. Trazado. Y mira qué importante es 2 cosas que estamos tocando aquí, que la primera es la visibilidad, lo importante que es tener estos espacios de visibilidad en cualquier campo, ¿no? Porque justo para generaciones más grandes, mi generación, generaciones un poco más arriba de la mía, existía digamos, este espacio trazado para la gente de la comunidad que era representada de una sola forma en ciertos espacios donde se podía aceptar, que era normalmente para generar el buffet, digamos. Que justo como tú decías, o sea, yo lo veo desde mi parte cuando era un adolescente y yo nunca pude tener esa relación normal. Exacto. Experimentar una relación como la experimentaban mis amigas, como la experimentaban mis amigos, como la experimentaban mis compañeros. Normalmente mi primer amor y mis descubrimientos después de ese vinieron
con mucha incertidumbre, culpa, miedo, porque yo no tenía ningún tipo de, sí, de referencia para Claro. poder decir cómo me gustaría, podría, bla, bla, bla. ¿Sabes algo bien interesante? Las personas de la diversidad sexual a las personas de la diversidad sexual se nos han robado etapas. Como tú lo mencionas, se nos robó el primer amor. Se nos robó el amor de manita sudada, como quien dice, ¿no? Ahora sí que a nosotros nos tocó aventarnos al ruedo y directo a lo que vamos, ¿no? O sea, es bien Claro. interesante, por ejemplo, entrar a un tema, por ejemplo, de apps de ligue, ¿no? Cada vez hay personas más jóvenes en esos lados, ¿no? Que están adentrándose o en redes sociales, ¿no? Que vemos relaciones de personas muy jovencitas, ¿no? Ya en temas un tanto explícitos, ¿no? Y Así llaman. Y sexualizados. sexualizados. Entonces, por ejemplo, esos espacios de visibilización, de la visibilización de un primer amor, de la visibilización de que pues tú también puedes tener un noviecito de mano sudada, ¿no? De estas etapas que tenemos todos, ¿no? Y no adelantarnos, ¿no? A etapas porque yo en lo particular, pues el que se me robaran etapas me hizo adelantarme, ¿no? Y vivir una vida de chiquita y sexualizada, ¿no? Que hoy en día digo, yo por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene 9 años. Yo no sé si él vaya a ser o ya es o de la diversidad sexual. Pero definitivamente me gustaría que viviera estas etapas como las tiene que vivir, ¿no? O sea, un primer amor, un noviecito, que ya me di mi primer beso, que viviera... Inocentes. Exactamente, porque a nosotros se nos robó la inocencia desde una edad tan pequeña, ¿no? O sea, de saber, por esta falta de espacios de visibilización, se nos robó la inocencia, ¿no? Y es algo que pues jamás vamos a poder volver a tener. Entonces, pues justo esos espacios de visibilización garantizan pues una vida sana, un desarrollo efectivo para las infancias, que no sean lo que toda la gente conservadora anda ahí diciendo, ¿no? Queremos pervertir niños. La realidad es que Claro. no. La realidad es que queremos que tengan una infancia, pues como No, y cualquier el hecho otra. de poder, de dar acceso a la información, hace que tengas protección, porque el hecho de saber te hace replantearte y te hace entender que a lo mejor tú te estás poniendo en una situación de peligro, Exacto. ¿no? Porque yo lo veo, y esto ya lo había platicado también en un capítulo anterior, pero yo lo veo desde el punto en el que no tener ese acceso a la información y tener que ocultarlo, tener que callarlo, tener que buscarlo a escondidas, me aventó al ruedo a ponerme en riesgo porque quería saber, porque quería experimentar y a lo mejor me enfrenté con personas que llevaban, Sí, o sea, que me la llevaban de gane, pero yo no tenía acceso a esa información. Nadie lo platicaba conmigo y eso hacía que por la curiosidad, por entenderme y entender a mi cuerpo y lo que yo claro. estaba viviendo y mis emociones, me hacía experimentar cosas que justo a lo mejor no estaba preparado para vivir. Exacto. ¿No? Entonces, eso es algo muy importante, darle visibilidad a estos temas, darle visibilidad a esta gente, porque es importante sentirse representado en cualquier lugar, en cualquier opción de vida que quieras tomar, ¿no? Deportiva, de política, en los medios, o sea, es muy importante saber que existen estas personas y que además, otra cosa que habías mencionado que es muy importante, no se les cuestione todo el tiempo lo que hacen con su vida personal y por qué eso afecta lo que hacen en su vida profesional, digamos, por ejemplo, ¿no? Porque me ha tocado ver justamente ese tipo de entrevistas o este tipo de videos en los que una persona, por el simple hecho de ser de la diversidad, se le cuestiona de dónde, o sea, con quién se acuesta, casi, casi, Exacto. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Cómo el hecho de su sexualidad no perjudica a un tercero? Que no tendría nada que ver, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte a ti un poquito más sobre esto, o sea,
¿Cómo ha sido para ti la experiencia de estar en un ambiente político siendo una persona de la diversidad? Mira, el primer consejo que se te da cuando quieres iniciar en la política y eres de la diversidad sexual es que no se te note la diversidad sexual, que es mejor tenerla internamente y no manifestarla, ¿no? Y la realidad es que ese consejo en lo particular pues conmigo no funcionó. Porque pues lo que te digo, ¿no? Ya bien diría Juan Gabriel, ¿no? Que lo que se ve no se juzga y pues a mí se me ve muchísimo. Entonces yo cuando iba a pedir este trabajo, pues evidentemente se me veía por todos lados, ¿no? Desde la forma de hablar, desde la forma de mirar. Siempre he sido coquetilla en el aspecto de que me gusta ponerme rímel, chapitas, ¿no? Antes pues me pintaba el cabello de colores, ¿no? Entonces la política ha sido al inicio un espacio complicado, ¿no? Porque te encuentras, digo, con este referente de persona que trabaja en el Congreso, no como representante popular, como Godín del Congreso, digamos, ¿no? De este traje, del zapato, de la corbata. Y al yo, por ejemplo, particularmente no sentirme identificado con una corbata, o sea, a mí la corbata se me hace como una imposición, como una cadena, me explico, no sé por qué la tengo tan asociada a una imposición ideológica. Y yo, por ejemplo, en vez de corbata uso máscara, ¿no? Y ya ven la máscara y dicen, ay, no, ¿cómo viene con eso, ¿no? Entonces, desde eso, desde cosas tan sencillas, la política al inicio es sencilla, pero es importante entender que estamos en una nueva época y que alguien tiene que ser esa punta de lanza para introducir estos nuevos temas. Ahora sí que yo ahí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, es muy normal verme con colores más llamativos, verme como con una energía muy diferente y he recibido mucha discriminación. Sin embargo, pues es como lo que yo te digo, o sea, ya traemos este trayecto de resiliencia de decir, pues yo ya no me voy a dejar, yo ya me dejé antes, ahorita yo ya vengo a ponerte en tu lugar y ni siquiera te vengo a exigir un derecho, ¿no? Te vengo a decir que si no me respetas, ya hay un mecanismo jurídico para mi defensa, ¿no? O sea, no es de contentillo. O sea, es de decir, ¿sabes qué? La ley a mí me protege y si tú me vienes a mí a decir algo que vaya en contra de la ley, que me estés discriminando, pues yo te voy a poner en tu lugar, ¿no? Entonces, pues justo es eso, también ocupar todos estos recursos que nuestras hermanas, hermanos y hermanes han dado su vida para que hoy en día tengamos, ¿no? O sea, el saber que en el artículo primero, fracción quinta, hay un apartado que dice, no se puede discriminar a ninguna persona por raza, edad, etc, etc. Y aparte dice preferencia sexual, ¿no? Y género. No estamos hoy en día tan de acuerdo en que sea preferencia sexual, se debe decir orientación, pero ya ese logro ya es una constancia, porque en derecho lo que no está no existe. O sea, si no lo tenemos tácitamente en la ley, no existimos. Y además hay otra que, pues lo que no se nombra no existe. Si no nos nombran en la ley, no vamos a existir, ¿no? Entonces la política, yo empecé a decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago, no? Pues estoy yendo contracorriente, está siendo complicado porque todos esperan ver un perfil, llamémosle recto, ¿no? Un perfil que viene de familia acomodada, un perfil que viene de una trayectoria puritana, ¿no? Y pues yo vengo, pues yo vengo pues de donde vengo, ¿no? De Iztapalapa, una zona pues no del todo agradable para muchas personas, ¿no? Por su estigma y por su clasismo. Vengo jota, vengo joven, vengo de escasos recursos. Entonces para las personas suele ser muy incómodo ver que una persona como yo quiera levantar la mano. Porque dicen, no, pues es que el poder es para personas que lo heredamos, ¿no? Hoy en día vemos muchos nepo babies, ¿no? Muchas gentes que están ahí porque ya heredaron, ¿no? Ya mi papá ya fue diputado, ya fue. Entonces, pues para mí todo este conjunto de puntos que tengo como mi persona, que para muchos son defectos, pero pues para mí son virtudes y son lo que a mí me ha abierto las puertas, pues han sido el factor de discriminación. Sin embargo, y lo repito muchas veces, ya traigo esta resiliencia y este caparazón para que a mí no me afecte. Entonces yo traigo este chip. Alguien tiene que ser la punta de lanza para introducir los temas. A mí me vienen a decir lo que me vengan a decir y no me va a importar porque yo sé que yo estoy haciendo una incidencia real que va a permitir que a lo mejor en la siguiente legislatura ya no solamente sea un asesor legislativo, que es lo que yo soy hoy en día, sino que sean más, ¿no?
Hoy en día también ya vemos, por ejemplo, en la misma oficina en donde estoy, hay un secretario técnico que es orgullosamente un hombre trans. Ya hay más personas en otros equipos, ¿no? Hoy en día también tenemos representantes, ¿no? No solamente pues las diputrans, también tenemos un diputado, también tenemos concejales, también tenemos regidores, por ejemplo en esa, ¿no? Tenemos a un gobernador, un representante que es abiertamente de la diversidad sexual. Entonces yo creo que es muy importante que como agentes de cambio de hoy en día, saber que somos esa punta de lanza para las personas que vienen y pues que nos toca aguantar vara, ¿no? Nos toca soportar, nos toca ser fuertes y ser firmes, porque cada paso que damos tiene que garantizar que otra persona que viene atrás pueda darlo y hasta más fácil. Ha sido difícil, la política es muy complicada y más cuando se es distinto, pero definitivamente es un reto el que debemos de asumir para que en las siguientes generaciones ya no sea un reto, ya no sea algo de lo que tenemos que luchar, sino que sea algo que en automático sucede. Sí, que se pueda accesar a ellos sin necesidad de tanto cuestionamiento, ¿no? Creo que es muy importante esto que dices y justo te iba a preguntar ahorita un poco sobre tu función dentro de, ¿no? Porque ahorita como que lo tocamos un poquito por encima, pero sí me gustaría que habláramos un poco de qué hace, porque también quiero hacer un paréntesis. Creo que normalmente una persona en México no está tan consciente de cómo se rige esto, ¿no? Incluso de qué hace la Cámara de Claro, Diputados. sí, no, o sea, ¿qué crees? Que hay algo muy importante aquí en México y que hace falta más información, más educación, más cercanía a la política. Yo traigo esta nueva línea de trabajo en donde me gusta decir que traigo una nueva política. Me gusta decir que en la nueva política se puede ser tal cual eres, que en la nueva política se es más accesible, se es más asequible, se es más cercana, se es más digerible y entendible, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa bien seguido que, por ejemplo, uno entra a redes sociales, ¿no? Al perfil de un diputado, una diputada, para exigirle cosas que no le competen, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que en la Constitución se divide el poder en tres partes, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. En el poder legislativo, en el poder político legislativo, se tienen dos objetivos. El primero que es la actualización de nuestro marco jurídico, de nuestros códigos penales, de nuestro código tal, de nuestra constitución, de todo este sustento jurídico que va a permitir poder crear una estrategia de defensa en la comisión de delitos o de faltas administrativas, ¿no? El segundo es poder crear políticas públicas que sean ejecutables para las necesidades de las personas. En este caso, pues necesidades pues de educación, de pobreza, de temas sociales, de temas lúdicos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, hay a diputados a los que se les piden cosas que no son su competencia, porque creen que el poder está en una sola persona. Por ejemplo, a mí, en redes sociales, mi línea de trabajo es la diversidad sexual, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, actualizar el marco normativo de fundamento jurídico para la población de la diversidad sexual. Tengo que crear políticas públicas para las personas de la diversidad sexual. La Cámara de Diputados se divide en distintas comisiones, en donde existe la Comisión de Deporte, que atiende los temas y necesidades del sector del deporte. Está otra comisión, por ejemplo, que es la de justicia, en donde se atienden las necesidades de asuntos penales, ¿no? Y de temas de justicia en general. Existe la comisión de diversidad, que es en donde yo estoy, en donde vemos toda la jotería, ¿no? Toda la jotería aplicada en derecho, toda la jotería aplicada en necesidades de políticas públicas. Y en redes sociales, por ejemplo, se me dice, si te interesa tanto Iztapalapa, ¿por qué no vas y tapas todos los baches que hay en la calle, ¿no? Y decía, o sea, yo estoy en una área legislativa en donde no me compete del todo, mi trabajo no es del todo ir a sellar un bache, ¿no? No sé ni siquiera hacer la mezcla o qué compone el material para cerrar un bache, ¿no? Ujú. Sin embargo, mi trabajo podría ser, por ejemplo, pues la creación de políticas públicas para la erradicación y disminución de delitos atendidos a la diversidad sexual, ¿no? O sea, cómo disminuir y cómo prevenir la discriminación en personas diversas en Iztapalapa. Ujú. Por ejemplo, el no entendimiento de esta división de los poderes
hace que de repente creemos que los políticos son dioses, ¿no? Que un político puede hacer todo lo que tú quieras que haga y hace falta mucha información respecto a eso. Porque a mí, lo digo, en redes sociales se me cuestiona mucho de que ¿por qué nomás traes tu agenda? Tú nomás quieres el espacio para tratar tu agenda de diversidad sexual. Y es de que, pues es que es claro, la Constitución lo dice claro, somos representantes ciudadanos, somos representantes para garantizar este principio de representatividad para la creación de políticas para todo el abanico de diversidad, que no solamente de diversidad sexual, abanico de mujeres, abanico de personas afrodescendientes, abanico de ciudadanos como cualquier otro ciudadano, ¿me explico? Entonces es por ello que se vuelve tan importante la labor legislativa, el trabajo en todas las ramas. Pero desde esta área en el legislativo existe mucha desinformación por parte de las personas. Tanta desinformación que hay gente a la que le ofende que a las diputaciones, por ejemplo, no se les pide una licenciatura, cuando en la ley lo viene claro, que para ser diputado tienes que estar en igualdad de condición del pueblo. Normalmente, ¿qué pasa? Que el pueblo hasta apenas está viendo este avance, que lo normal era tener solamente la primaria. Tu representante tiene que estar a tu igualdad. Como pueblo tenemos que echarle ganas para que ahora lo mínimo sea la licenciatura. Y a los representantes se les pida la licenciatura, ¿me explico? Claro. Pero hace falta mucha conciencia en este aspecto porque yo ya lo viví como ciudadano, ¿no? Que decía, no, pues hay que decirle a ella es diputada. Existe mucha desinformación desde el hecho de que no sabemos quién es nuestro diputado local, quién es nuestro diputado federal, quién es nuestro senador, cómo funciona, cuáles son los alcances y los límites de cada representante. Sin embargo, pues eso no trunca el trabajo. Ahí está el trabajo y está para cuando la gente lo quiera, lo pueda y lo necesite ocupar. Por ejemplo, hoy en día tenemos este tema del matrimonio igualitario, en donde pues el trabajo legislativo crea todo este compendio de conocimiento académico, de este conocimiento aplicable, todo este debate, toda esta conversación, para que hoy en día se pueda aplicar en los códigos civiles y familiares la unión de entre dos personas, ¿no? Ya las personas nomás van y eso es lo que hace el legislativo, ¿me explico? Entonces es muy importante por eso tener representantes políticos de todos los sectores, porque pues evidentemente una persona que es ajena a la diversidad sexual no va a saber qué necesidades tengo en el legislativo. Entonces claro. Por ello que desde ahí nace todo y se va bajando y se va ejecutando. Pero la gente no conoce del todo, entonces de repente se malentiende, me explico, y también parte del trabajo político es también nosotros poner de nuestra parte y saber qué son las cosas que hacemos, cómo podemos involucrarnos y cómo desde la ciudadanía también crear un impacto en el poder político. Me gustaría preguntarte ahora, desde ahí, algo que dijiste que me parece muy importante saber o conocer desde tu área, desde la diversidad. ¿Cuál es la agenda que hay, que se está haciendo, con que se está moviendo para esto, para esta comunidad, digamos? Pues, por ejemplo, hoy en día, pleno 2023, un tema que traemos pues sumamente latente es el de erradicar las mal llamadas terapias de conversión, las ECOSIG, ¿no? Esta iniciativa de ley nace en el Senado y se baja a la Cámara de Diputados. Yo estoy en la Cámara de Diputados. En el Senado se creó un consenso un tanto fácil, un tanto sencillo, no fue tan tedioso. Sin embargo, por ejemplo, baja del Senado a la Comisión de Diversidad, que es en donde yo trabajo, y a nosotros nos toca poder cabildear estas iniciativas con los demás diputados y diputadas. Se crean estas mesas de trabajo para concientizar a las personas del por qué es importante erradicar estas terapias de conversión. Las terapias de conversión son estos espacios en donde tienen como principal objetivo la despersonalización de la persona para de esta forma poderle borrar esta orientación o esta identidad de género disidente a la heteronormal. Estas terapias de conversión consisten principalmente en la tortura humana. Por ejemplo, a las personas que son lesbianas tienden a recurrir a violaciones, a electroshocks, a maltrato físico, además de agregar todos estos delitos que de entrada es el secuestro, ¿no? Y la privación de la libertad. Entonces, esto hoy en día se está realizando bajo la premisa de que una persona puede cambiar
su orientación sexual o su identidad de género para adaptarse a lo normativo, ¿no? Entonces hoy en día, en estos momentos, hay mucha gente sufriendo. Hoy en día esta ley ha pasado en congresos locales. Por ejemplo, en Ciudad de México, hoy en día pues ya es un delito el hacer esto, ¿no? El hacerlo, el promoverlos. Pero hay muchos estados en donde no. Entonces hoy en día lo que se busca es desde el poder federal poder aplicar esta iniciativa de ley para que ya sean todos, ¿no? Esta es la agenda que hoy en día principalmente traemos, que es la de poder erradicar estas terapias de conversión. Sin embargo, hoy en día estamos también en 2023, 2024. Es un periodo muy importante para las elecciones en México. Entonces, ¿qué pasa? Que además de la agenda de la SECOSIG, también traemos esta agenda respecto a los derechos político-electorales, que es el de poder garantizar lo que tanto te estoy mencionando, esta representación de la diversidad sexual mediante a través de las cuotas arcoíris. Entonces, por ejemplo, hoy en día en la Cámara de Diputados hay diputados que son por mayoría relativa, que son todos estos diputados por los que se votan, ¿no? Por los que hacen campaña, por los que la gente va y pone su voto. Y están los otros, que son diputaciones plurinominales, que son diputaciones a las que el partido político pone, porque confía en que ellos van a hacer un buen trabajo, confían en que con ellos va a crearse este balance de representatividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos espacios generalmente se dan nomás por el compadrazgo, porque él me cae bien, porque él me explicó. Entonces lo que queremos hacer hoy en día es que estos espacios plurinominales sean destinados para personas que pertenezcan a grupos que han sido históricamente vulnerados, no solamente de la diversidad sexual, sino también personas con alguna discapacidad, afrodescendientes, indígenas. Hoy en día ya se tienen unas, pero con la reforma electoral que se aplicó apenas, se quitaron los espacios. Anteriormente habíamos ganado 65 lugares para personas de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables, y hoy en día nada más son 25 y pueden ponerlos como mejor les convenga. Entonces hoy en día, por ejemplo, se han usurpado espacios. Hoy en día hay cuotas arcoíris en el Congreso Federal, ¿Qué pero son cuotas arcoíris? las cuotas arcoíris son esta acción afirmativa, esta acción que tú vas a hacer de decir, ¿sabes qué? Voy a poner a esta persona para que sí o sí garantice la representación. O sea, no de que esté obligada, sino que por ser ella parte de esta causa social, sí o sí va a garantizar esto. ¿Me explico? Entonces, las cuotas arcoíris son estos espacios que hay dentro de los espacios de poder para garantizar que un perfil arcoíris esté dentro de la Cámara, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos algunos, pero por ejemplo, hay una diputada del PAN que está por cuota arcoíris, pero que no es de la diversidad sexual. Solo está ahí porque es aliada. Y es algo incongruente. Sí. Es algo muy incongruente de decir, nomás porque soy aliada, voy a hacer una cuota arcoíris. Y es algo a lo que la diversidad sexual estamos sumamente sujetos a la ambigüedad. Porque cuando se candidateó, ella dijo que era de la diversidad, pero después sale con que no. Entonces estamos buscando crear este mecanismo de que primeramente nos dejen entrar y de que ya que estemos adentro, pues se nos puedan garantizar que también después vuelva a poder entrar otra persona, ¿no? Pero además que no exista esta usurpación, ¿no? Porque ahora sí que nosotros no vamos con un carnet o con una identificación que avale que somos de la diversidad sexual. Claro. No existe este mecanismo, ¿no? Y el hacerlo podría poner en riesgo a muchas personas. Cada quien vive su diversidad a su nivel, a su forma, a su volumen, a su estrategia, ¿no? Pero no tenemos este carnet que nos garantice. Entonces, ahorita hoy en día traemos las ECOSIG, pero por ejemplo, ahorita que vienen campañas electorales, queremos que haya personas que garanticen que en la siguiente legislatura haya personas que estén velando por los derechos allá adentro en la tribuna. Que sean personas que, pues ahora sí que estén viendo de decir, ¿sabes qué? Esto, a ver, a mi población, ¿de qué forma le puede afectar? Pues yo meter este recurso para interponer algo, ¿no? Para crear este debate. Pero pues si no hay personas que genuinamente conozcan las causas sociales, no se garantiza esta representación y no se garantiza esta evolución de derechos humanos para las personas, ¿no? Entonces, digo, esto puede ser diversidad o todos los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero pues justo traemos esa agenda. Queremos que en la siguiente legislatura haya más representantes arcoíris en o sea, que haya consejeros, que haya diputaciones, que haya una primer senaduría de la diversidad sexual, que haya, por ejemplo, concejales, consejeros en el INE,
hoy en día pues tenemos aún magistrades, ¿no? Que haya más magistrades o magistrados de la diversidad o magistradas, me explico, que en todos estos espacios del poder también logremos estar, ¿no? Porque desde cada espacio del poder tenemos que agregar una perspectiva de diversidad sexual que pueda ser empática para nosotros, ¿no? O sea, de cómo es desde ir, no sé, a una fiscalía como personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, cómo nos deben de atender, cómo no vulneran nuestro derecho, cómo no nos discriminan, ¿no? Porque no buscamos un trato especial, solo buscamos concientizar a las personas hoy en día de cómo es un trato digno y cómo es un trato. Esto lo vemos principalmente, por ejemplo, con personas trans, en donde luego su identidad no coincide con su INE, ¿no? Entonces de repente es de que no, aquí en el INE dice que es varón y aquí en el INE trae otra foto y pues no. Entonces es ahorita la creación de mecanismos y de manuales que permitan a las personas pues tratar de una forma digna, pero solamente lo vamos a poder lograr cuando las personas de la diversidad sexual estén ahí, Adentro. adentro. O sea, necesitamos un lugar allá adentro para garantizar nuestra protección. Porque una persona aliada puede venir y puede decir que yo apoyo y se pone la camiseta, pero no entiende, no No, vive. claro que Y no. definitivamente, pues como te digo, las causas sociales las trabaja quien las vive y solamente como persona diversa podemos entender los problemas que tenemos y es por ello la importancia de poder estar en la política y en esos espacios de representación. Qué importante todo lo que tú dices en este momento, porque justo creo que es importante darle estos espacios a las personas que no solamente tienen el conocimiento desde lo que perciben, sino desde lo que es, desde la experiencia vivencial, ¿no? Porque claro, o sea, obviamente formar parte de la diversidad ya te acerca un poquito más a lo que es ser parte de la diversidad, Diversidad. aunque al final de cuentas a lo mejor tu situación y tú y cómo tú lo afrontaste, a cómo yo lo he afrontado, a cómo lo ha afrontado alguien más, pues es a lo mejor muy diferente porque pues existen otros factores Claro. socioeconómicos y etcétera que deberíamos considerar, pero siempre hay algo que nos une, ¿no? Claro. Y hay historias que nos resuenan a todos. Y eso es algo que yo siempre digo, como no importa todas las personas de la diversidad que yo he conocido, de alguna u otra forma, a lo mejor vivimos historias completamente diferentes desde que salimos del closet y etcétera, nos empezamos a descubrir, pero siempre hay una fibra ahí Sí. que nos resuena a todos, ¿no? Y es esto yo creo lo que nos llega a unir en general. Entonces es muy importante lo que dices y es muy importante verlo justo desde el área política, porque al final de cuentas, eh, pues si no se habla, como decíamos hace un momento, si no se habla no existe. Y si nadie lo considera un problema, si nadie lo considera una situación que se necesita actuar en consecuencia de ello, todo mundo le va a dar la vuelta. Y mientras siguen habiendo personas en situaciones de vulnerabilidad que van a tener, que están totalmente desprotegidos. Porque a lo mejor, digamos, personas que dentro de su privilegio, afortunadamente, y no digo que el privilegio esté mal, o sea, cada quien le tocó llegar a este mundo donde le tocó llegar. Incluso yo a veces lo sé que soy una persona en una situación de privilegio, pero hay personas que definitivamente no tienen acceso absolutamente a nada. Sí, o sea, algo que yo traigo mucho es este tema de la intersección de la lucha de clases en temas sociales, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, en el activismo de la diversidad sexual, hay personas que están buscando que se les aplauda, mientras que hay personas que están buscando qué comer. Hay personas que están buscando que alguien les dé un reconocimiento, que alguien les esté dando un espacio, en donde tomarse la foto, en donde que alguien más le aplauda. Y hay personas que estamos buscando al menos un trabajo, a como sea lo que nos paguen, pero que nos den la oportunidad, ¿me explico? Entonces, por eso es bien importante también hacer esta conciencia, porque ser de la diversidad sexual y ser pobre
se vive bien, pero bien feo. Bien, pero bien triste, y se vive bien, pero bien complicado. Entonces yo invito también a las personas que tienen un privilegio a poder crear con ese privilegio, a poder, pero también al mismo tiempo decirle a las personas que como yo, que venimos desde abajo, que la lucha de los derechos LGBT no es exclusiva de personas que vienen acomodadas, porque lo vemos muy, muy comúnmente. O sea, a mí me tocó poder, no es poder vivir esa discriminación por no estar al nivel que otras personas, económico, o sea, tal cual así lo digo. De decir, ¿sabes qué? Pues yo además, yo tengo que contar las monedas para llegar al Senado, o yo tengo que contar las monedas para llegar a la Cámara, ¿no? O yo tengo que contar, yo con cartón o algo así hago mis carteles, ¿no? Entonces es bien importante poder crear esta conciencia y no estar peleados con el privilegio, sino aliarnos con él, ¿no? O sea, a estas personas, acercárnosle, pero que también nos den este espacio, ¿me explico? Porque ahora sí que debe de haber de las dos formas, porque en las causas sociales siempre las inician personas privilegiadas. El hacer activismo es un privilegio, es saber que tienes un tiempo extra de todas las vivencias que tú tienes como ser humano, ¿no? Yo vivía en un tiempo, mientras estudiaba y trabajaba, yo veía a otros chicos que estaban haciendo activismo, ¿no? Yo decía, pues, ¿en qué momento lo voy a hacer? Si estudio de 7 de la mañana a mediodía y de mediodía a 9 de la noche tengo que cumplir una jornada laboral. O sea, ¿en qué momento yo puedo luchar, ¿no? Y qué feo es luchar por tus derechos humanos, por tus derechos de la diversidad sexual, pero más feo aún es luchar con hambre. Entonces, pues, por eso es esa conciencia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Todas las voces importan, no estamos peleadas con el privilegio, es nuestro aliade, pero también necesitamos esta representación. O sea, a final de cuentas, es esta visibilidad, esta representación de que todas las voces importan. Y en la política tenemos este chip y este sistema de que solamente personas privilegiadas en el poder pueden estar. Y a las personas como yo, a las personas como muchas que venimos de esos lados, se nos hace el feo. Entonces ocupamos esta garantía y pues demostrar que también ya no somos las personas que éramos antes, ¿no? Claro. Que hoy en día también le echamos ganas, nos estamos preparando y pues justo que las luchas pues las trabaja quien las vive. Qué importante. Ya estamos acercándonos al final de esta gran plática. Me gustaría que antes de que nos fuéramos o antes de que concluyéramos este capítulo, me contestaras qué sigue para ti. O sea, qué es lo que estás trabajando ahora tú, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus planes. Pues yo nazco como activista, ¿no? Nazco como activista. He estado trabajando principalmente con el sector juvenil, porque pues yo soy joven, todavía es de los 18 a los 29 años lo que contempla el INJUVE como persona joven. ¿Y cuántos tienes tú? Yo tengo... 30. No, yo soy un niño. Yo tengo 28. Ah, todavía eres joven. Todavía eres. Ya estás a un año. No. Bueno, pues, o sea, justo tengo este trabajo con las personas jóvenes. Me gusta ser este representante de la diversidad sexual juvenil. Pero ¿qué viene para mí? La realidad es que viene la diputación. Yo estoy alzando la voz por ser este primer diputado juvenil de la diversidad sexual de la demarcación más grande de la Ciudad de México, más sobrepoblada, más caótica, pero de la diversidad sexual. Yo sé que este espacio de que una persona tan joven, de que a los 22, 23 pueda acceder a este espacio siendo de la diversidad sexual, va a hacer que muchas personas allá afuera puedan empoderarse y decir, pues yo también puedo, ¿no? Y de romper este estigma de que no solamente somos circo y de que no solamente somos un chiste, ¿no? Yo he dedicado mi juventud a mi preparación académica. Desde los 18 años, yo no soy de fiesta, yo no soy de... Me dediqué 100% a la preparación académica. Entonces he luchado por esta preparación, me ha costado y busco ser este representante que alce la voz por estas disidencias periféricas. Porque ahora sí que la periferia, algo que me gusta mucho decir es que la periferia es queer y la periferia es joven
y la periferia necesita esta nueva política para poder avanzar por una sociedad más inclusiva. Entonces, ¿qué viene? Pues eso, viene la creación de espacios para jóvenes, porque definitivamente la creación de espacios para jóvenes en la política es sumamente necesaria para empoderarles, para crear una nueva política fresca e innovadora. Viene estos proyectos. Hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando con Movimiento Arcoíris por México, que es la primera agrupación política nacional totalmente apartidista. No estamos con ningún partido, podemos trabajar de una forma multipartidista, velando por los derechos de la población LGBT. Buscamos que esto evolucione, que esto crezca. Y ahora sí que pues es eso, o sea, poder garantizar los espacios. Mi línea de trabajo es política, mis objetivos son la incidencia política, pero para las personas que también vienen desde abajo y que son de la diversidad. Ahora sí que ese es mi principal objetivo, poder ser esa voz de las personas que vienen como yo, que la han batallado, y pues es eso es lo que viene y eso es por lo que estoy esforzando y es por lo que estoy levantando la mano allá afuera para que se pueda hacer y obviamente trabajando. Y eso es lo que va a llegar. Eso es lo que va a llegar. Eso es lo que va a llegar. Muchísimas gracias, Johan, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me gustaría, para cerrar este capítulo, que nos dijeras cuál quisieras tú que fuera el mensaje con el que la gente debería de irse de este capítulo. ¿Qué crees tú que es importante recalcar de lo que hemos platicado? Pues definitivamente o sea, mi vida, mi contexto, me hacían creer que por donde venía valía menos, que el estigma asociado a donde yo provenía, pues me hacían una persona menos capaz o menos apta para poder recibir cosas, ¿no? Hoy en día, pues yo lo que quiero demostrar es que pues no importa el lugar de procedencia donde vengas, ¿no? Sino importan las ganas que tú tengas por salir adelante. Y que ser periférico, ser disidente, solamente ser más bonito, más único, ¿me explico? Porque ahora sí que estamos tan adaptados a la idea de que lo que no es lo que está en el centro no importa. Las personas que venimos de afuera quedamos afuera, ¿no? Entonces lo que yo quiero decir en pocas palabras es que que no nos importe de dónde venimos, más bien que nos importe para dónde vamos y que esas diferencias que tenemos con los demás las agarremos como bandera, las empoderemos y con eso salgamos a luchar. ¡Bravo! Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, agradezco tu tiempo, agradezco el mensaje. Creo que eres un ser que seguramente va a llegar muy lejos. De verdad, yo espero que todo esto que planteas, todo esto que propones, sea para ti y no solamente porque creo que te lo mereces, sino porque creo que es necesario, ¿no? Entonces agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Dinos, por favor, dónde la gente puede encontrarte en redes sociales para saber un poco más de ti, de tu trabajo, incluso compartir contigo algún mensaje. Sí, claro, no, o sea, mis redes sociales, estoy todos lados como Johan Fernández. Y pues un mensaje muy importante es pues que se acerquen, que las puertas están abiertas, que a mí me hubiera gustado que me abrieran las puertas tan fácil, pero yo quiero ahora que estoy aquí poder abrir la puerta para otros jóvenes, ¿no? De la diversidad sexual, que me escriban si les interesan los temas de la política, los temas de activismo, los temas que me escriban. Y yo la verdad es que muy feliz de poder incorporar y de poder agarrar, acercar a más personas que pues tengan esa espinita, que quieran aprender y pues que estoy muy abierto a poder acercar a nuevos jóvenes y que si tienen la intención pues que se vengan. Muchísimas gracias por el mensaje y por esto que acabas de decir. Creo que es muy importante siempre recibir a la gente que quiere saber. Claro. ¿No? Pues ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, obviamente en YouTube. Se tienen que suscribir si les gusta este contenido. Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo-a Ser Humano en Instagram. Y creo que ya no tenemos más redes por ahora que manejar.
Pero bueno, muchísimas gracias y si llegaron hasta aquí, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís?